¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Marcelo. Amparo, muy buenas tardes. Sí. Preocupación en un segmento religioso, específicamente la Iglesia Adventista. Acá está ya el doctor Mario Centurión. Bienvenido. ¿Es o no pastor esta persona? Es pastor. Es pastor y un miembro conspicuo de la congregación religiosa en cuestión. Doctor, Sí. resulta ser que ahora la Iglesia Adventista sacó un comunicado donde dice que esta persona parecería ser que no pertenece, no posee ningún vínculo de representación con la Iglesia, no es empleado y tampoco es pastor evangélico de esta iglesia, dice. Bueno, en primer lugar le voy a aclarar lo siguiente. Cuando a él el Ministerio Público le imputa en el 2020, yo personalmente hice una nota para comunicarle a su congregación que recibió una imputación y que fue objeto de medidas cautelares. Luego, cuando resulta acusado y se pide que se eleve a juicio oral su caso, volví a comunicarle con otro escrito, tenemos todos los duplicados. Cuando sale la sentencia del tribunal de sentencia, condenándole a 3 años de penitenciaría, yo le mandé otra nota y ahí contestan diciendo, no, pero esto es primera instancia recién. Ah, bueno. Después cuando la Cámara confirma 3-0, se le vuelve a notificar y ahí dice, ah, no, falta la Corte. ¿A él o a la iglesia? A la iglesia. A la iglesia. Y la iglesia respondía en el Sí, expediente. de esa forma. El doctor Caballero, que es el asesor jurídico de ellos, así respondía. Hacían de menos Sí, tal claro, grave ya exactamente. sentencia, ¿verdad? Sí, Porque y eso es lo que es grave. ¿Por qué? Porque es una congregación religiosa que se pasa por la tumba de Trusca, la Constitución y las leyes de la República del Paraguay. Doctor, perdón que te interrumpa. Este comunicado habla en presente. Sí. Mientras que tu acción fue hace cuánto tiempo. 2020. Desde ese año. Nosotros hicimos eso. Sí. ¿Sabe por qué hicimos esa comunicación? Sí. Porque como es un delito patrimonial por el cual él fue imputado, estafa, aunque había también peligro creado por la construcción. Sí. Bueno, pero fue estafa lo que investigó la Fiscalía en la etapa preparatoria. Entonces es un delito patrimonial y podía ser objeto de conciliación. ¿Verdad? Eso sabemos todo lo que pasamos por la Facultad de Derecho. Bueno, entonces teníamos esa esperanza porque el perjuicio fue tan grande, fue no solamente los más de 300 millones de guaraníes que se les O sea, entregó. ustedes en el fondo creían que la iglesia podría influir o aportar algún fondo como para equilibrar. No, precisamente pero aportar. hacerle No. entrar razón, No aportar conciliar. fondos, exactamente eso, Claro. para que le dé algunas orientaciones. O sea, ¿por qué en ese momento la iglesia adventista paraguaya nos dijo, nosotros no tenemos nada que ver con este presunto pastor? Sí, señor, ahí ya tenían que haber negado toda vinculación. ahora recién, ¿saben qué? Porque El ahora día de niegan, hoy- quiere decir que hoy en día ya no es. El día de hoy estuvimos hablando con una No. persona que pertenece Sí. a esta iglesia, que es justamente feligrés, ¿verdad? De la iglesia adventista, de la sucursal acá de Barrio de Lambaré. Lambaré, perdón. Y sí. dijo, sí, este pastor es conocido, él no es de mi zona, por Claro. decir, pero se lo conoce porque tiene grandes vinculaciones con los ancianos, porque para la religión Sí. adventista Tiene los jerarquía. ancianos la jerarquía es muy importante y él es uno de los pastores más importantes. O sea que es de la Justamente acá cúpula de la iglesia adventista, Sí, señor. entonces. A mí me parece rarísimo que ahora saquen este ¿Y comunicado. qué es lo que dice el comunicado, Marcelo? En tiempo presente habla y dice que hoy, al menos a esta hora entiendo yo, 13 y 9, él no es y no posee ningún vínculo de representación con la iglesia, no es empleado y tampoco es pastor evangélico de la iglesia. Primer párrafo, o sea, en el 2020 sí lo era y hoy ya no es, doctor. ¿Querías No. aclarar algo con respecto A propósito de eso, bueno, cuando sale la captura, digamos, para darle el cumplimiento a la sentencia que lo condenó del juzgado de ejecución, junio, este fue en junio de este año. ¿Qué pasó? Él se oculta porque dispone la captura y se oficia a la Orden de policía. captura, claro. Bueno, ¿y qué pasó? Sale de la casa, no comunica su nuevo domicilio y es recibido de alguna forma por una de sus hermanas de esa religión y le oculta. O sea, O sea fueron que comete cómplices. otro delito, porque él en ese momento ya perdió la protección constitucional de presunción de inocencia, que es la garantía que nos da. Había a una todos. orden de captura Claro, y él fue ya es
a buscar resguardo en la casa de... No, es que él se fue a buscar, le llevaron. A ver, un ratito, doctor. Le ocultaron. ¿Podría ser entonces que su propia iglesia fue cómplice y le estuvieron escondiendo a este pastor Melanio MacLeod? Claro, totalmente se puede conjeturar eso sin miedo a error, porque la policía investigó eso. Y la mujer, la vivienda en la cual él estaba ocultándose, está siendo protegido, es una integrante de esa congregación. Y no es del pasado, es del presente de ahora. ¿Como feligresa o como pastora? Eso no puedo decir, pero es ¿Tiene el integrante. nombre de esa persona? La policía tiene todo, porque la policía la policía hizo un seguimiento de eso, porque ellos no sabían que la policía estaba haciendo, porque estaba... Primero salió la orden de captura del juzgado. No se pudo cumplir porque él estaba escurridizo. O sea que él tenía una casa. Sí, figuraba en... Eso le voy a hablar después lo que hizo con la casa. Además, ahí cometió otro delito. Es que sale de su casa, Roberto. Eso es lo que dice el doctor. Sí, él sale de su casa. Se oculta en casa ajena. Exactamente. Cuando él se entera de que va a ser capturado, porque ya hay una orden de captura, firme y ejecutoriada de una sentencia. Delito gravísimo. Sí, entonces sale. Sale de su casa, de su domicilio real, que había denunciado en el juzgado, en el expediente, y ahí lo recibe una hermana de la congregación religiosa y lo traen al barrio Pinosá. Y ahí estaba, pero la policía le estaba haciendo un seguimiento, pero no podía entrar en la vivienda porque no... Orden. Necesitaba un mandamiento de allanamiento. Y se tuvo que recurrir a eso porque al parecer estaba a punto de salir del país. Pero última, la hermana esa, entre comillas, puede decir que ella no sabía la condición procesal de él. No sabía, todos sabían. ¿Sí? Todos sabían. ¿Cómo se puede asegurar de que la iglesia sabía? Aparte, bueno, usted mismo ya dijo que mandó la nota. Sendas notas. Pero esta hermana en cuestión, ella podía alegar y decir, yo ahí de está, verdad no su asistente tiene las notas, doctor. Nosotros tenemos todas las notas. Doctora Cicinia, ¿podría, por favor, pasarnos las notas y el nombre? ¿Cómo está, doctora? Toma hermana? asiento, adelante, por favor. De la hermana. Sí, por acá, doctora. Adelante, por favor, doctora. perdón, ya que está. Bienvenida. Adelante, toma asiento. Mientras que ella se ubica, doctor, esta es una lavada de manos de este movimiento religioso, porque quiero ir a uno de los párrafos en donde dice, según la publicación de los medios, él lo hacía de manera personal, dice, dice, de acuerdo a publicaciones de los medios, entendemos que él mismo actuó en carácter personal en sus transacciones, sin involucrar a la iglesia adventista o hacerlo en su nombre. ¿Qué interpretar de ese párrafo? No se puede asegurar que estaba cumpliendo un mandato de la congregación para cometer estafa y deficiencia en las construcciones, pero de que él buscaba a su víctima dentro de la congregación, eso se puede probar. ¿Era un medio para su fin? Claro, porque las personas, las víctimas de él, las personas que caían en sus garras, son personas inocentes y actuaban de buena fe con él. Doctor, le voy a interrumpir un ratito porque ya estamos en comunicación con Milady. Milady es la hija de esta pareja de adultos mayores, víctima del pastor. Milady, ¿cómo te sentís en estos momentos? Gracias por tu contacto. Sí, buenas tardes. La verdad que es muy doloroso porque mi papá con buena fe y confianza por ser hermano de la iglesia, ¿verdad? ¿Tus papás iban a esta iglesia? Él sí se iba a la iglesia y mis padres son de la misma congregación. O sea que se congregaba con el pastor Mailota a la cabeza, porque la iglesia ahora dice que él no era pastor de ahí. Sí, él es de la iglesia adventista. Qué bárbaro. ¿Y cómo se acercó y cómo le convenció a tus padres este pastor de encargarse del arreglo de la casa? Y por una persona que le conocía, ¿verdad? Porque supuestamente tenía una constructora, entonces con excelentes indicaciones y además por ser hermano de la iglesia de su papá. Ustedes sabían, Milady, que en realidad el que es arquitecto es uno de los hijos del pastor y tiene también otro hijo que es pastor. O sea, tiene de alguna manera algún lazo con los arquitectos, pero sería el hijo, no él. Yo conocí a su hijo después que él ya estaba... Doctor Centurión, ¿se puede hablar de una asociación ilícita o no? Bueno, al final sí hubo,
cuando ellos le protegieron, cuando sus integrantes le protegieron a una persona considerada ya delincuente por la ley de la República del Paraguay. Igual le brindaban protección y no lo pusieron a disposición de última, ahí podían sí decir. hubo una complicidad evidente. Y hasta ahora este comunicado es cómplice porque tampoco ellos deslindan la responsabilidad, por lo menos podían decir, era parte de la iglesia, pero después de que hayan sobrevenido una determinación en primera, ahora en segunda, creemos que él tiene que ponerse a disposición de última, ¿no? De las autoridades. Sí, sí, claro. Milady. Sí. Antes de dejarte, Milady, dos preguntas en uno. ¿Edad de tus padres y cómo te sentís al ver a este hombre detenido? Mi papá tiene 71 años y mi mamá 3 años menor que él. Tiene 68, 69. Ok, ¿y te sentís más tranquila ahora? La verdad que siento mucho mejor porque arreglar lo que él hizo ya no voy a poder más. Porque él destruyó mi casa y hizo que mi papá entrara en una profunda depresión. Entonces me siento feliz porque no va a poder hacer con otras personas. Milady, No va a poder utilizar a la iglesia ni a Dios para poder estafar. Milady, ¿cómo te sentís con respecto a que la propia iglesia adventista está diciendo que él no es pastor y que no tiene ningún tipo de vínculo? Porque me imagino que eso también le debe decepcionar a los feligreses. Y yo creo que sí, porque el problema no es la iglesia adventista, son las personas que utilizan a una iglesia que al final tienen tan buenos fines, pero hay esas pocas personas que utilizan solamente para hacer cosas que no corresponden, ¿verdad? Bueno, gracias, Milady, por esta nota. Y lo que dice es muy importante. La iglesia no tiene la culpa. Claro. De aquellos hombres que representan. Pero de última, la iglesia tiene que sentar una postura y decir, miren, hasta cierto momento nosotros le teníamos a él como pastor y a partir de ahora deslindamos todo, pero no pueden desentenderse de una situación, Robert, doctor, ¿no? pero acá lo que preocupa es que el doctor Centurión está diciendo que varias veces y hace unos años ya estuvo avisando, hay sentencia definitiva. Y hay notas de la iglesia. Y que se hagan los ñembotaús, lo que a mí yo digo así, eso es qué grave. miedo. Es muy grave. No, Es pero muy grave hay que acotar otra cosa. Cuando nos reunimos con el doctor Caballero y con el presidente de la iglesia, que por alguna de esas coincidencias, el presidente de la iglesia en ese momento era amigo muy personal de Milady, crecieron juntos en Santa Rita, Alto Paraná. O sea que le conoce muy bien. A esta señorita que habló con nosotros. A Milady. Sí, y otra cosa, que cuando nosotros nos acercamos por primera vez a la iglesia, fue para pedirles que ellos intermedien, porque estos señores no querían entrar en lo jurídico, querían un acuerdo. Encontrar y la devolución de la plata, ¿verdad? Claro. ¿Y de cuánto dinero hablamos? Y más de 300 millones de guaraníes es el perjuicio que se depositó en la cuenta de este señor Melania. ¿Y no movieron una tejuela? ¿O No solamente eso, destruyeron todo. Rapiñaron todo. Le voy a dar encima un solo después. ejemplo de cómo actuó de mala fe. En el contrato de refacción, remodelación y ampliación de la casa decía que tenía que cambiarle los marcos y las ventanas, los muebles de cocina y los placares. ¿Sabe qué es este señor? Los marcos, dio la vuelta, marco viejo, y se notaba todos los agujeros del Era una burla. Y aquí está el peritaje. Es una burla, eso lo vieron todos los Pero él jueces. predicaba. Claro que predicaba, ahí estaba, Acá, recién salió. acá La sí verdad que llamarse. pastorcillo mentiroso. Claro, entonces, Acá hay un mensaje que puede aclarar un poco esa situación que a todos nos confunde. Dice, buenas tardes, el señor Tati MacLeod no es pastor. Lo que pasa es que en la iglesia predican miembros que no son pastores. Yo soy miembro de la iglesia adventista, le conozco personalmente al señor, más yo soy miembro de la iglesia adventista y él no es pastor. Es verdad, tiene un hijo pastor, no así un hijo arquitecto, creo que está a punto de recibirse. Es así, como dice la señora Milady, la iglesia no tiene la culpa, pero vuelvo a repetir, el señor MacLeod no es pastor ni nunca lo fue. Es verdadero el comunicado, pero según este mensaje entonces entendemos de que uno puede ir a predicar sin ser pastor. La única probablemente, condición es ser pero- miembro de la Pero iglesia. no hay que presentarse Pero no es como tanto pastor. que no se le haya comunicado porque nosotros tenemos varias notas. Incluso se mandó copia de la resolución. De la imputación lo comenzamos. Copia de la imputación, copia de la acusación, copia de la querella adhesiva que acusó. Entonces miente la iglesia adventista. Descaradamente está mintiendo. porque al Se final- mandó la antes. sentencia y cuando salió la sentencia de primera instancia, quisieron ningunear la sentencia. No, Sí, esto no le es estamos nada llamando todavía. nosotros al representante legal de la iglesia adventista porque
porque al final el comunicado es muy difuso y tiende a la Está confusión. confundiendo, Porque acá el sí. doctor dice, nosotros en primera instancia Sí. le comunicamos en segunda, y Ahí ellos está. respondían, decían, bueno, pues, se presume todavía la inocencia porque existen dos Claro, instancias eso sí, pendientes. eso sí. Bueno, Eso sí. vamos a ir Bueno. a una pausa. Sí. Mientras tanto, sí, a ver si podemos hablar con uno de los representantes de la iglesia. Ya volvemos. También era estafa el hecho de reclutar a feligreses que estaban a su cargo, desempleados que trabajaban para su empresa y él no pagaba. Así es. Le estafaban también a su... reclutaban gente Sí. de su congregación, le hacían trabajar y no le pagaban. O sea, eran albañiles, operarios, ayudantes. Carpinteros... y eso todo- se demostró en el expediente. Electricista también. todo se demostró. Y cuando se le requirió, cuando esta persona querían cobrar sus Claro. honorarios, sus haberes, él empezó a falsificar recibos. Pero después dice que le pagó. Eso es cierto. Cuando él necesitaba que todas estas personas sean testigos de él en el juicio. Lo que hay que recordar aquí algo también de que estas personas primero empezaron a reclamarle los pagos al señor, al dueño de la Sí. propiedad. Le escribía ok. y le empezaba, y ahí empieza la desconfianza. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me están llamando a mí? Que yo no tengo nada que ver. Claro, si yo ya suele pasar que deposité. un arquitecto o un ingeniero dice no me paga todavía el Claro. propietario de la obra y apenas me libera Él el cobró fondo. todo por adelantado. ¿Qué hay Eso de también. cierto que decía que en nombre de la iglesia ellos tenían que hacer? Y con ese speech también un tiempo le tuvo a los trabajadores que al final eran todos miembros. Que eran como Yo no me esclavos de la acuerdo gente. de él. Claro, algo así era. Claro, este señor tiene una gran capacidad retórica. Claro, de Eso es lo que- persuasión. Claro, eso es lo que habrá utilizado con mucha eficacia Pero para algo reclutar a la predicaba, gente y usaba estos recursos religiosos. ¿Él ahora dónde está? Está en Tacumú. Está No, como, pero puede está estar en judiciales. judiciales está ahora. Está todavía. ¿La hermana le ayuda o no? La que le La que sí, cuidaba. la que le da albergue. la que hasta el momento en que fue detenido, estaba oculto ahí sí. No, doctor, pregunta por Sandra. Macleo, Ah, la media claro. hermana. Nosotros consideramos que esta gente, él tenía que haber sido condenado hace mucho tiempo ya. Hubo mucha chicanería, ¿verdad? Y ahí obviamente que habrá habido el curro correspondiente. ¿Y puede ir a pero- la Doctores, corte o no? ¿ustedes tienen una idea de cuánta gente fue la que él estafó? Aparte del cliente. Bueno, de ustedes. ahí él tiene antecedentes de incumplimiento de contrato, hay antecedentes de deudas que le reclamaron a través de juicio ejecutivo por mercadería, insumos y una serie de materiales que se usan en el sector de la construcción. O sea que no es este no es un caso, no es una casualidad, no es un caso excepcional esto. Claro. Él tiene causa penal, esta es seguramente la primera, ¿verdad? Y tiene y- que ir a fuero civil para que él recupere su Claro, dinero. claro O sea, que sobra mucho por transitar. Más allá que él esté preso. No, y no debería ser, porque ahí está todo prefigurado. Claro. Lo que nosotros decimos, Amparo, al final del espacio al despedirnos, que la iglesia tiene acá puertas abiertas. las puertas abiertas. Ahí Sí. le llamamos 70 veces 7 al principal de la iglesia adventista. Mañana si quieren brindar su versión, porque ese comunicado, al menos que traten Sacaron. de generar alguna inspiración divina, no se entiende No, ahora está muy bien. bien. Y Este por comunicado último, miente. doctor Sí. Centurión, la iglesia está mintiendo. Está mintiendo. No es cierto, porque nosotros le mandamos la nota para comunicarle los puntos más importantes del proceso penal. Qué bárbaro. Una imputación es algo muy importante. Una acusación es algo más importante. Sí. Una sentencia es más importante aún. Y Gracias, la sentencia doctores. confirmada más Bueno, importante aún. evidente que los caminos del Señor son misteriosos. Y vaya que sí. Sí, hacemos pasar el momento. sondables. Vamos. Hacemos pasar el Barleo. momento para el doctor. Sí, unas empanadas de Leo. Bueno, hasta mañana. Será hasta mañana. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias.